Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra 4ª temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Verdad al Mic. Estás en la 4ª temporada, te damos gracias por estar ahí. Y como ya sabes, estamos siguiendo el Catecismo Menor de Westminster en este sistema de preguntas y respuestas donde estamos tratando de ver cuál es la fe cristiana. Mejor dicho, llegar a una confesión de fe. Ahora, dicho esto, déjame hacer hincapié en algo que es importante que vos entiendas y queremos dejarte, ¿sí? Y es que nosotros no estamos aplicando nuestra fe o no estamos diciendo que nuestra fe es lo que dice el Catecismo Menor de Westminster o lo que dice el Catecismo Mayor o lo que dice la Confesión de Fe Bautista. No, lo que nosotros estamos tratando de hacer acá es que nuestra fe esté fundada en las Escrituras, que es la palabra de Dios, que es la máxima autoridad de fe y práctica para el cristiano, y que nosotros lo que queremos es regirnos según la palabra de Dios, según la instrucción de Dios para nosotros. No según lo que los hombres nos dicen o lo que las tradiciones nos dicen, no, sino más bien lo que Dios dice puntualmente. ¿Sí? Y en este sentido es lo que estamos haciendo, ¿sí? Estamos revisando este Catecismo Menor y si encontráramos algo en este punto que no va de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, lo diríamos o lo denunciaríamos. ¿Sí? Después hay otras cosas más que vamos a ver más adelante que hacen quizás a cómo se dirige o cómo se comporta cada denominación, cada iglesia en cuanto, por ejemplo, al bautismo, a la Santa Cena y demás. Pero más allá de eso, lo que nosotros queremos inculcarles y dejarles es que revisemos nuestra fe a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Que no sea lo que nosotros creemos, no sea algo que nos dijeron o lo que venimos escuchando hace años de un púlpito, sino que más bien nos ocupemos como hicieron los hermanos de Berea ahí en Hechos 17, que ellos diligentemente buscaron en las Escrituras y lo que Pablo les enseñaba estaba en las Escrituras. Entonces que tengamos esa nobleza y tengamos ese trabajo que hacer. Que en principio puede ser incómodo porque imagínate que si uno está estructurado en un pensamiento, en una forma de dirigirse, porque se lo dice su pastor hace muchos años, se lo dice algún líder, y es difícil ver cómo quizás la Escritura contradiga eso que me enseñaron durante años. Pero nosotros debemos saber, hermanos, que nosotros vamos a rendir cuentas a Dios, no a nuestro pastor. Nosotros vamos a rendir cuenta a Dios de lo que hemos creído, de lo que hemos predicado. Así que más vale estar seguros de que lo que estamos creyendo es lo que Dios dice que tenemos que creer, ¿sí? Así que vos no confíes en los hombres. No descanses en que sos salvo porque estás en tal iglesia o porque tu pastor es fulano de tal. No. Vos asegurá tu vida, tu alma en la Escritura y ocupate y preocupate porque lo que estés creyendo sea lo que Dios dice que es. Y eso es lo que tratamos de hacer en este espacio desde el día 1 de aquel 4 de mayo de 2020 cuando vinimos con estos podcasts. Entonces queremos animarte a eso y vamos a continuar con el Catecismo Menor, pero no quería dejar pasar esto porque tenía esta inquietud de decirles esto en mi corazón y me parece importante, ¿sí? Aún esto que estás escuchando de nosotros, no te aferres y digas, no, porque lo escuché en un podcast, esto tiene que ser así, porque no, los chicos de Verdad al Mic lo dicen. No, es lo que dicen las Escrituras, eso es lo importante. ¿Sí? Porque somos hombres que podemos fallar, podemos tener quizás una comprensión limitada de un texto, de una doctrina, pero Dios no falla, entonces ahí tenés que asegurar tu vida, ¿sí? En lo que dicen las Escrituras, y entonces vas a estar bien, ¿sí? Vas a estar bien. Entonces vamos a comenzar con el episodio de hoy. La pregunta que nos convoca hoy, o las preguntas que nos convocan hoy, son las 29 y la 30, que básicamente vamos a ver más que nada en esencia acá en adelante la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, la pregunta 29 dice, ¿cómo se nos hace partícipes de la redención comprada por Cristo? Bien, la respuesta dice, se nos hace partícipe de la redención comprada por Cristo mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Muy bien, entonces la aplicación es eficaz. Cuando algo es eficaz, es algo que cumple su propósito. Algo que es eficaz, cumple su propósito. Llega al final de su propósito, valga la redundancia, ¿sí? Entonces la obra de redención, lo que Cristo compró
que es tu vida y la mía, con su sangre, eso se nos aplica a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, no esperes que yo te diga cómo sucede esto, porque es un misterio, pero es una realidad. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios quien congrega, por decirlo así, o que llama a los creyentes a ir a Jesucristo. ¿Sí? Es por el Espíritu de Dios que adoramos a Jesucristo, que glorificamos a Jesucristo. Entonces esta redención que compró Jesús para nosotros, que nos involucra, es aplicada eficazmente. O sea, el Espíritu Santo, cuando hace su trabajo de llamar a una persona y obrar por el Espíritu de Dios, obrar por la palabra de Dios, obrar en el corazón de una persona, eso el Espíritu Santo lo hace eficazmente. El Espíritu Santo no va a fallar, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que, una de las cosas que quería también mencionar es que tu vida tiene un precio, que es la sangre de Jesucristo. Ahora bien, podríamos cerrar acá y ver este mensaje algo romántico, decir, qué lindo, yo valgo la sangre de Jesucristo, yo valgo que mi Salvador se haya subido a una cruz para salvarme, yo valgo que Él haya creado ese árbol del cual sacaron en madero para crucificarle, yo valgo que el Salvador haya creado los minerales que hicieron los clavos que atravesaron sus manos y ¡ay, qué lindo mensaje! Y está bien y es correcto porque es la verdad. Ahora, como eso es verdad, también es verdad lo siguiente. Tan perversos somos, hermanos, tan malvados, tan irreversible era nuestra condición que ningún ángel del cielo podía salvarnos, sino que el mismo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para dar su vida en rescate por nosotros. Entonces lo que mencioné al principio es correcto, pero también esta parte, y tenemos que pensar en esto, hermanos. La muerte del Dios hecho hombre en la cruz, así de perverso estábamos, así de perdidos estábamos, hermanos, que el mismo Dios tuvo que venir a hacerse cargo de nuestra situación. Y gloria a Dios, porque es así. Y Cristo en esa cruz estaba comprando nuestra redención, nuestro rescate. Si vos revisás el Antiguo Testamento, había leyes que determinaban el precio de un esclavo para que sea libre, o que ese esclavo debía servir por 6 años y al 7º año ser liberado, o vemos por ejemplo el año del jubileo, que eran los 50 años, y a los 50 años el que había dejado un campo porque lo tuvo que vender por alguna necesidad lo puede recuperar, y etcétera, etcétera. O sea, vemos esta idea de la redención desde el Antiguo Testamento, y eso nos apuntaba a lo que Cristo vendría a hacer luego en la cruz, comprar nuestra vida con su sangre, no con oro ni con plata como dice Pedro, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Gloria a Dios por Jesucristo, hermanos. Pero no dejamos de pensar también en lo perdido que estábamos, que eso significó que el mismo Dios se haga cargo de nuestra situación. Ningún ángel del cielo podía hacerlo, solamente Dios hecho hombre. Y los versículos que nos cita son los siguientes. Tenemos Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate lo que hace la fe, ¿no? La fe en Jesucristo, la fe, la confianza plena en Él, y solamente en Él, en su obra, no en mis méritos, no en lo que yo hago. Yo no descanso y no confío en mis habilidades, en mis dotes, para decir, yo soy salvo. O si yo tengo esto que digo, no, nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Y al poner nuestra fe allí, somos salvos, efectivamente. Y como decía la confesión, esta es una obra del Espíritu Santo, que obra en nuestro corazón. Así que si creíste en Jesucristo, si crees en Jesucristo, sos un hijo de Dios, ¿sí? Pero ahí está la clave, poner la fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Tito 3, 5 y 6 dice: nos salvó, no por obras de justicia, lo que decíamos recién, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que el Espíritu de Dios obró en nosotros y se nos aplica esta obra de Dios, esta redención comprada por el Hijo de Dios. Tito en el versículo anterior, en el 4, nos dice que Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, su misericordia por nosotros, nos salvó por medio de Jesucristo, estando nosotros muertos en delitos y pecados, extraviados, siendo aborrecibles, odiándonos unos a otros. En esa condición Dios intervino en el espacio-tiempo para venir a salvarnos. Y esta redención que tenemos, el Espíritu efectivamente obra en nuestro corazón para que podamos creer en Jesucristo, para que podamos ir a Jesucristo en fe y en arrepentimiento. Es una obra del Espíritu de Dios. Así que, ¿qué hace el Espíritu de Dios en el creyente? Lo lleva a Jesucristo, lo lleva a poner su fe en Jesucristo, lo lleva a creer en Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu Santo no está para ser adorado.
El Espíritu Santo no está para ser invocado. El Espíritu Santo está para llevarnos a Jesús. Para que el centro de nuestra vida y el centro de nuestra adoración sea Jesucristo. Eso tenerlo bien presente. Pregunta 30 dice, ¿cómo nos aplica el Espíritu Santo a la redención comprada por Jesucristo? Claramente, es una buena pregunta. Dice, el Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando la fe en nosotros, lo que venimos diciendo, y de este modo uniéndonos a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Y para saber qué es el llamamiento eficaz, vas a tener que escucharnos la próxima semana. Pero mientras tanto, vamos a leer los versículos que acompañan esta respuesta, ¿sí? Dice Juan 6, 37 al 39, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estás en Cristo, fuiste a Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, Cristo te recibió, Él no te echa fuera. Eso es importante para tu consuelo y el mío. Si hay un lugar donde jamás te van a echar, es de la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Si te pueden echar de cualquier lado, miren hermanos, te pueden echar de tu casa por causa del Evangelio. De hecho, lo vemos en Jeremías, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. O vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que Jesús advierte a sus discípulos del costo de seguirlo a Él, y en eso les dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Él vino a poner, dice, en disensión al hombre contra su padre, a la nuera contra la suegra, pero de la presencia de Dios jamás vas a ser echado. Así que es un buenísimo consuelo saber esto para todos los que estamos en este mundo peregrinando y anhelando nuestra ciudad celestial y anhelando estar con el Señor, saber que cada vez que nos encontramos en su presencia no somos echados. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay forma en que vos puedas tener fe si no oís la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de producir fe en la persona. Y cuando está sucediendo eso es porque el Espíritu Santo está obrando. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Tus oídos tienen que estar abiertos a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega al corazón de una persona y el Espíritu Santo comenzó a obrar en esa persona va a tener fe en el Hijo de Dios. Efesios 2.8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora bien, esto seguramente ya lo has escuchado, pero siempre es bueno repetir las cosas que son importantes para justamente nuestra seguridad. La fe que obra en nosotros, o mejor dicho, la fe que ponemos en el Hijo de Dios, es la fe que obra el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Para que de forma objetiva pongamos nuestra confianza plena en la vida, muerte, resurrección, ascensión y regreso de nuestro Salvador. Que no descansemos, que no creamos en que somos salvos por el mérito. Ahora al final voy a mencionar algo, pero que no creamos en nuestras propias dotes y habilidades para decir, no, sí, efectivamente soy salvo porque bueno, yo creo en Jesús sí, pero también tengo esto que dice que yo puedo descansar en que soy salvo. No, hermano, vos no podés descansar en que esas obras que estás haciendo, que evidentemente vienen de Dios, que son por la fe, que por eso vas a ser salvo. No, sos salvo por lo que Jesús hizo en la cruz. Y al poner tu confianza en Él, sos salvo. ¿Sí? Y estas obras de fe que estás haciendo, gloria a Dios, pero no te asegures ahí, no pongas ni un gramito de seguridad en esas obras, sino más bien siempre en Jesucristo. Esa fe es objetivo. Ahora bien, tenemos otra fe que podemos ver en las Escrituras, y es la fe que vos día a día tenés que poner en el Salvador. Esta fe que Dios te dice que le creas, ¿sí? Dios te pide que le creas, Dios te manda que le creas. Cuando vemos en el Evangelio de Juan este hombre que viene a Jesús, y Jesús le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Y él le dice, yo creo, pero ayuda en mi incredulidad. Hermano, muchas veces estamos así, creemos en Jesús, pero hay incredulidad. Dios te pide que le creas. Dios te pide que le creas, por ejemplo, cuando Él nos dice en Mateo que no nos afanemos por el día de mañana, sino que confiemos que Él nos va a proveer lo que necesitamos y que pongamos nuestra vida en ocuparnos en las cosas de Dios. Él nos va a proveer de lo que necesitamos, del calzado, del vestido, del alimento. Y nos invita a Jesús a ver la creación y cómo Dios sostiene su creación. Y dice, ustedes valen mucho más que un ave. Ustedes valen mucho más que una oveja. Si Dios hace eso con su creación, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes, que son sus hijos? Hombres de poca fe. Entonces confiemos en nuestro Salvador. Esa fe es la que Dios te pide que vos tengas en Él día a día. Cuando tenés que tomar decisiones, que vayas a Él. Diga, Señor, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Señor, ayúdame a creerte en esta situación. Tu palabra dice esto, yo quiero creer en esto. Y esa es la fe que Dios te pide que le tengas. Ahora, la fe objetiva, la fe que te salvó, te salvó. Esa fe ya operó en vos, está operando en vos, te está llevando sistemáticamente a adorar al Creador. Pero también tenés que creerle a Dios, por decirlo así, por ponerle un nombre, ¿no? Con esa fe subjetiva, esa fe que proviene
de lo que vos conocés de la Escritura. Si Dios te dice algo y vos decís, creo en eso, ¿sí? Eso es importante que tengas presente. Dice, de este modo nos une a Jesucristo. Logra la fe en nosotros y nos une a Jesucristo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y esto es lo que quería decir. Nosotros hemos creído en Jesús, estamos en Jesús, obramos por la fe, pero no creas que podés vivir tu vida o obrar para Cristo sin Cristo. Como escuché por ahí, no podemos vivir nuestro cristianismo sin Cristo. A veces pensamos que bueno, ya creí, ahora estoy en la fe, estoy en el camino del Señor, voy para adelante y voy a orar para vos, Señor, y voy a hacer esto para vos, Señor, y me voy a involucrar en esto y voy a hacer lo otro y voy a diezmar más y nos enfatizamos tanto en nosotros mismos, ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, hermano, y pensamos que podemos hacer algo sin el Señor. Nada podés hacer sin Dios. Lo que estás haciendo hoy para el Señor es porque estás en Cristo y Dios te lo está dando para que lo hagas. Porque separado de Cristo nada podemos hacer. No existe una uva que por sí misma eche fruto. Necesita estar unida a la vid. De la misma forma, hermanos. Para vos dar fruto para Cristo tenés que estar en Cristo. No hay forma, si no. ¿Sí? Entonces, tenés eso presente. ¿Sí? Vos no podés vivir ahora tu cristianismo independientemente de Cristo. Si vas a dar fruto, si querés dar fruto, tenés que estar unido a Jesucristo por la fe. Y entonces vas a dar fruto y ese fruto va a permanecer. Entonces, ojo con pensar que podemos vivir nuestro cristianismo sin Cristo. Que podemos obrar para Jesucristo sin Jesucristo. No existe eso. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Fuimos llamados, según 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuiste llamado a tener comunión con Jesucristo. No te separes de Jesucristo. No creas que puedas vivir algo y hacer algo para Dios sin Dios. Estamos, nos movemos y existimos, encontramos nuestra existencia en Cristo Jesús. Así que bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que te haya servido. Escuchanos la próxima semana. Seguinos en nuestras redes, como siempre te decimos, compartí este contenido. Te damos gracias por estar ahí. Te pedimos que ores por nosotros. ¿Sí? Te pedimos que ores por nosotros. Estamos llegando a finales de año. Pretendemos completar la confesión de fe para diciembre y necesitamos que ores por nosotros. Que el Señor nos renueve en energía, en fe, en esperanza, en ánimo. Tanto Débora como yo acarreamos con cosas durante la semana. Estamos cargados. Hay trabajo de por medio, hay familia de por medio, hay ministerio de por medio. Se carga nuestra agenda y realmente amamos hacer esto. Buscamos el espacio, trabajamos mucho para poder hacerlo. Sobre todo Debo, que está editando y trabajando mucho para que esto salga lo mejor posible. Así que te pedimos que ores por nosotros. ¿Sí? Necesitamos ser fortalecidos para completar esta temporada, llegar a fin de año y poder haber hecho lo que quisimos hacer. Si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, así será. Pero necesitamos que ores por nosotros. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Hasta acá el episodio de hoy y será hasta la próxima vez. Hasta luego. Este fue el podcast de la semana. Espéranos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al Mic.